Amados hermanos, hemos estado ocupados en los últimos domingos en este tema del Evangelio en nuestro caminar. Y hemos recibido esta dirección de lo que es menester en este año que empieza, este 2020, para que crezcamos en el Evangelio y sus implicaciones en el diario vivir. Hemos abordado ya en esta serie ciertos pasos que nosotros, hermanos, a través de la palabra encontramos son necesarios para crecer en el Evangelio en este año. Hemos hablado acerca de la necesidad que tenemos de estar conectados y saturados de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, ese será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. A veces nos gusta cuando se habla de la abundancia, la prosperidad y la solidez de ese hombre, pero vemos de que esto está describiendo a alguien que medita en la ley del Señor. Necesario, hermanos, la palabra del Señor, su conexión y estar saturados de ella para crecer en el Evangelio. Hemos hablado a través también de mensajes de pastores acerca de la importancia de la comunidad cristiana en nuestro crecimiento espiritual. Nadie crece, mis amados hermanos, aislados o cuando es descuidada la asistencia a la comunidad local. El Señor ha prometido bendecirnos en todo lugar, eso es cierto, pero de una manera peculiar cuando nosotros nos congregamos y presentamos nuestras alabanzas a Dios. Hemos tocado acerca de la urgencia que hay de compartir la misión del Evangelio y venir y predicarlo a toda criatura. La iglesia está llamada a hacer eso en todo nivel. Hemos hablado acerca de la conexión entre el Evangelio y la santificación. Esto fue abordado el domingo pasado. Y hoy tocamos el tema del Evangelio en nuestro caminar, el Evangelio y la adoración, o un corazón que adora. La importancia de vivir vidas de adoración. Para que nuestro caminar en el Evangelio sea creciente en el año 2020, debemos vivir vidas de adoración a Dios. Ahora el tema o el término adoración es un término un poquito manoseado, porque hay seminarios y hay cursos acerca de adoración y cómo convertirse en un adorador. Si alguien canta lindo, por ejemplo, y llena un estadio, se le dice, ese es tremendo adorador. Pero el cantar a Dios, el alabar a Dios, es una parte minúscula de lo que significa ser un adorador y de lo que significa adorar a Dios. Podríamos ir a un diccionario, al diccionario Larousse de la lengua española, para tratar de definir qué es adoración, pero yo creo que Romanos 12 nos da una definición muy preciosa, versos 1 y 2. El verso 1 y 2 dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, ¿qué es adoración? De acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al Espíritu Santo que mueve a Pablo a escribir esto, la adoración es la presentación de nuestras vidas mismas en devoción, reverencia, servicio y honra a Dios. Esta es una definición que yo creo que funciona de acuerdo a lo que la palabra nos instruye. La presentación de nuestras vidas mismas en devoción, reverencia, servicio y honra a Dios. Así que analizando este pasaje, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que encontramos? Lo primero que encontramos es un ruego apostólico al pueblo de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma y el Espíritu Santo hablándole a la iglesia en Miami también. Por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos la forma intensificada en la que Pablo usa para exhortar a los creyentes. Él no dice os pido, hermanos, él no dice os sugiero, hermanos. Él viene y dice os ruego, hermanos, os ruego. Hay un desespero santo en la voz del apóstol, para que sus oyentes entiendan aquello que va a ser requerido de ellos es algo que requiere su suma atención. Así que Pablo viene y usa esa forma intensificada del verbo pedir, que es rogar. Os ruego por las misericordias de Dios. Él no está diciendo, cuando pases por la cocina, si tienes tiempecito, tráeme un vasito de agua. No, él está diciendo, tráeme un vaso de agua. Es un ruego para la iglesia del Señor. ¿Y quién es el sujeto de este ruego? La iglesia del Señor, hermanos. Él viene y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego. El sujeto del ruego es el pueblo de Dios. Es cierto que toda la creación está llamada a adorar a Dios, incluyendo los no creyentes. Todo lo que respire debe alabar a Dios, pero no todos pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no todos lo conocen. Y podemos adorar a un Dios a quien no vemos. Lo podemos adorar, dice el apóstol Pedro, pero no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Pero el pueblo de Dios es conocido de Dios y el pueblo de Dios conoce a Dios. Por lo tanto, es nuestro privilegio, hermanos, adorar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso el apóstol Pablo puede rogarle a los hermanos y exhortar a adorar a Dios y a presentar sus vidas mismas como un sacrificio vivo a Dios. Segundo lugar, tenemos lo que es la fuente, el origen de esa adoración. Este verso empieza con así que, Biblia de las Américas, dice por consiguiente, en inglés, therefore. Lo que está diciendo, hermanos, al empezar el verso 1, es de que lo que él va a manifestar como un ruego a la iglesia está íntimamente ligado a los 11 capítulos anteriores del libro de Romanos. Este por consiguiente es como una bisagra. Todos sabemos lo que es una bisagra. Miren esa puerta que está allí. Esa puerta, sin esas 3 bisagras que la sostienen, esa puerta es completamente inservible. Pero esas 2 planchas de metal que unen una pieza con la otra, hacen de que esa puerta sea algo de utilidad. De tal manera que por consiguiente, o este versículo, ¿verdad?, que en la Reina Valera viene y dice, así que, nos está invitando a la adoración, pero la adoración al Dios trino, al Dios verdadero, tiene un contexto espiritual. Y él explica cuál es la fuente de un verdadero adorador. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que vemos, mis amados hermanos, que para nosotros vivir en este año 2020, para que el evangelio en nuestro caminar se manifieste a través de vidas de adoración, nosotros debemos experimentar, entender, vivir y reflexionar el evangelio del Señor Jesucristo. Si nosotros no experimentamos el evangelio, no lo entendemos, no, hermanos, vivimos saturados de sus promesas y de sus beneficios, entonces el ruego de adorar a Dios va a caer en oídos que no van a oír, y va a caer en corazones para los cuales va a sonar como una exhortación al deber y una exhortación simplemente al moralismo religioso. Pero el apóstol Pablo conecta la adoración a Dios, la presentación de nuestras vidas como un sacrificio vivo, lo conecta con las misericordias de Dios que han sido explicadas en el capítulo 1, capítulo 2, todo hasta el capítulo 11. De tal manera de que se nos ruega que vivamos vidas de adoración a Dios, porque se nos ha explicado, mis amados hermanos,
en las partes anteriores de Romanos de que nosotros somos pecadores injustos, que íbamos dirigidos a la perdición eterna y que en ese estado Dios proveyó una justicia aparte de la ley, aquella justicia externa, pasiva, que viene para aquellos que creen en Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros entendemos de que somos justificados, cuando nosotros entendemos de que hemos sido libertados del poder del pecado, cuando nosotros hemos entendido que hemos sido libertados de la condenación del pecado, cuando nos sabemos verdaderamente libres, cuando sabemos de que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, cuando entendemos, experimentamos y saboreamos que para nosotros no hay condenación, que cuando nosotros entendemos, como leía el pastor Prado, que a pesar de que hay una ley del pecado, la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos liberta de esa ley del pecado, entonces, hermanos, nosotros podemos vivir vidas de adoración al Señor. Así que, hermanos, de otra manera, si no está esa bisagra celestial conectando nuestra adoración a Dios, al Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? Lo único que nos quedan son ritos, obras muertas y religión. Y eso no es lo que el Padre anda buscando. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Isaías, el Señor literalmente desde los cielos le dice a Israel que dejen de presentar sacrificios, porque los sacrificios que están presentando delante de Él no huelen bien delante del trono celestial. Son sacrificios de religión, de rito, de obras muertas. Y según Jesucristo, lo que anda buscando el Padre es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para que nuestra adoración, nuestra vida sea agradable al Señor, hermanos, debe estar conectada a un entendimiento del Evangelio de Cristo Jesús y lo que nosotros somos en Cristo. Ahora, en tercer lugar, habiendo Él hecho un ruego apostólico a presentar nuestras vidas a Dios en honra, en devoción, en servicio, después de Él haber dicho de que la fuente de esa adoración son las misericordias de Dios para nosotros en Cristo. Ahora Pablo viene y procede a describir una adoración bíblica. Procede a describirla diciendo que es una adoración viva, santa, agradable. Esa es la adoración que produce el Evangelio de Cristo Jesús. La adoración producida por el Evangelio es una vida presentada a Dios en devoción, en honra, en alabanza, una vida que magnifica a Cristo Jesús porque tiene un entendimiento claro de lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestras vidas. La adoración no es muerta. El sacrificio que se presenta no es muerto. Es un sacrificio de nuestras propias vidas. Es un sacrificio santificado por el poder del Espíritu de Dios. Y delante, hermanos del Señor, nuestra adoración es agradable. ¿Por qué? Porque proviene de un corazón transformado por las misericordias de Dios. Y aquí quiero tocar las características del corazón de alguien que adora a Dios en espíritu y en verdad. Las características de un corazón que adora. Una vez más, el término adorador, muy manoseado. ¡Oh, qué gran adorador es! Llenó el American Airlines Arena. Pero veamos, hermanos, de acuerdo a Dios, las características de un corazón que adora. Y en primer lugar, debemos de decir de que un corazón que adora es un corazón que se deleita en Dios. Que se deleita en Dios. Salmo 36, versos 7 y 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de sus delicias. ¿Qué es lo que tú encuentras en esas palabras? ¿No el deleite? Amén. Jesucristo está en el menú en el día de hoy.
serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Te voy a decir algo, hermanos, amados. El deber nos va a llevar solo hasta cierto punto. Es mi deber alabar a Dios. Es mi deber adorarlo. Sí, es nuestro deber como sus criaturas. Pero el deber nos va a dejar hasta cierto lugar. El temor es de la misma manera. El miedo nos impulsa a hacer ciertas cosas. Y uno camina y hace las cosas porque somos recordados de que es un deber o porque alguien nos amenaza que si no lo hacemos vamos a sufrir las consecuencias. Así decían nuestros padres cuando éramos niños: si no hace sus deberes, usted no sale a jugar. Y allá íbamos nosotros a regañadientes a hacer la matemática, hermanos, porque queríamos salir a jugar. Si usted no hace sus deberes, entonces usted va a perder el año. Qué miedo. Pero el deber y el miedo nos impulsa hasta cierto punto. ¿Sabes, hermanos, en donde nosotros sí vamos a caminar, hermanos, y vamos a atravesar una pared por Dios? Cuando nosotros encontremos nuestro deleite en Él. Cuando nosotros encontremos, hermanos, que escuchar la palabra de Dios es como comer de las grosuras de las cuales habla el Salmo 36, y beber de las palabras de Cristo es como beber un agua clara en medio de un clima cálido. Y así un corazón de adoración debe aprender a encontrar el deleite en Cristo, o tarde o temprano dejará de adorar. Sí, yo sé de que es mi deber, yo sé de que me va a pasar algo si yo... No, hermano, no es por miedo, no es por nuestro deber, es porque las moradas del Señor son preciosas. Salmo 84, cuán preciosas, Señor, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. ¿Qué es lo que tú sientes ahí? El sentir de el salmista es deleite. Y el Señor está llamándonos, iglesia, a que nos deleitemos en las promesas del Evangelio que son nuestras a través de Cristo Jesús. Ahora en el Salmo 84 hay deleite, pero hay algo más. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma y aún desea con ansias. El corazón de un adorador es un corazón que se deleita en Dios. Pero el corazón de un adorador es alguien que tiene desespero o ansiedad por Dios. Nota que los términos desespero o ansiedad son términos generalmente con connotaciones negativas. Nosotros venimos y decimos: no te desesperes, hermanos, no te llenes de ansiedad. Pero escucha el contexto de la ansiedad del salmista. Él viene y dice: yo ansío los atrios del Señor, mi corazón y mi carne desean con gozo al Dios vivo. En esta porción hay deleite, mas hay un desespero, una ansiedad espiritual por Cristo Jesús. Soy recordado de la preciosa bienaventuranza: el que tiene hambre y sed de justicia, ese será saciado. Así que desesperémonos por Dios ansiosamente en el año 2020. Cultivemos un deleite por Cristo Jesús y sus promesas. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿O tomamos de las aguas de Dios a cuentagotas suficiente por esta semana? No, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. La pregunta del salmista es: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, lo que viene y me asombra a mí es de un hombre que vivía en el periodo de la ley. Sin embargo, a pesar de que no tenía la completa revelación de Cristo, buscaba llenar su corazón
con la presencia de Dios. Nosotros que hemos experimentado de una manera más clara y diáfana las misericordias de Dios, debemos también bramar como el ciervo por las corrientes de las aguas. Esta es una representación muy vívida. Un ciervo, un venado, que camina por los montes, no encuentra agua, y luego desciende a los valles y a los desiertos, baja y sube, y empiezan a consumirse sus energías, busca derecha, empieza a tratar de oler con su naricita en donde hay un manantial de aguas, no lo encuentra. ¿Y qué sale del pecho de aquel ciervo? No es un susurro, no es un murmullo, es un bramido, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, mis amados hermanos, que tengamos esa disposición para oír la palabra del Señor, para adorar al Señor, para estar en su presencia. Un deleite santo y un desespero y una ansiedad por la verdad del Evangelio. Pero ese deleite y ese desespero, esa ansiedad, no ocurrirá aparte de nuestro entendimiento de que todo fluye de las misericordias de Dios a nosotros a través de Cristo Jesús. Esto no es una arenga o una exhortación a servir más, a venir más. Es, hermanos, a deleitarnos en las promesas del Evangelio. Es estar contemplando al Dios hombre muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y en ese lugar nuestro deleite y nuestra ansiedad por estar cerca de Él crecerá. ¿Qué es lo que pasa cuando el alma viene a buscar deleitarse? El Señor nunca la manda vacía. Y cuando nosotros venimos con hambre y con sed de justicia, Él tiene pan para darnos. Y Él nos llena de su espíritu, nos da dones, nos da frutos espirituales y nos exhorta a adorar, a presentar nuestras vidas como un sacrificio a Dios. ¿Cómo se demuestra una vida de adoración? De acuerdo a Romanos 12, el primer contexto es en la comunidad cristiana, en la comunidad del pueblo de Dios, en donde Dios ha llamado de una manera peculiar a que su pueblo se reúna a adorarle. Y adoramos al Señor, vamos a adorar al Señor porque nos vamos a sentar a su mesa el día de hoy. Y adoramos al Señor cuando cantamos y le decimos: recordaré aquella cruz en donde murió nuestro Jesús. Y adoramos al Señor cuando inclinamos nuestro oído a escuchar su palabra. Pero también adoramos al Señor cuando nos despedimos y empezamos a bendecirnos los unos a los otros. Empezamos a repartir los dones que Dios nos dio para edificar a nuestros hermanos. Y aquí la palabra viene y el Señor viene y dice de que cuando nosotros enseñamos, estamos adorando. Cuando repartimos, estamos adorando. Cuando movilizamos a alguien que no puede transportarse a la iglesia, estamos adorando a Dios. Cuando estamos presidiendo sobre esta congregación, aún los asuntos administrativos, estamos adorando a Dios. Y esa adoración, si está conectada con las misericordias a Dios, hermanos, es delante de Dios un olor santo, vivo, agradable, delante del trono celestial. Así que el llamado acá, hermanos, es a vivir vidas de adoración, a caminar en el Evangelio, a bendecir a tus hermanos. Y qué privilegio es decir: yo soy un siervo de Dios y yo adoro al Dios verdadero, al trino Dios. Mas este Evangelio no se quedan en los confines de la iglesia. En el capítulo 12 nos habla de que nosotros somos un cuerpo y tenemos muchos miembros. La adoración se expresa a través de la entrega de nuestros dones a nuestros hermanos, verso 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, usemos nuestros dones. El de servicio en servir,
el que enseña en enseñar, el que exhorta en exhortar, el que anima en animar, el que da cree con generosidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Bajo la sombra de la cruz, todo lo que hacemos es un acto de adoración. Sed amables los unos con los otros, verso 10. Amaos con amor fraternal, con honra, dándoos preferencia los unos a los otros. Y ese corazón de adoración se desborda y no se queda en los confines de la comunidad cristiana. Y luego viene el apóstol y nos enseña de que la verdadera adoración no se demuestra solamente en la iglesia, en la compañía de nuestros hermanos, no se despliega ahí mismo y se detiene, no, corre y bendice al mundo entero. La palabra del Señor viene y nos dice acá de que cuando el evangelio está en nuestro corazón, cuando entendemos las misericordias de Dios, eso es algo que no podemos contener. Eso es algo que no se refrena en las cuatro paredes del templo. Así que cuando nosotros estamos saturados de las misericordias de Dios, nuestra adoración debe ser como un río generoso que a donde nosotros vayamos, glorificamos con nuestra manera de vivir en medio de nuestras debilidades, pero glorificamos la obra de Cristo. Y así nos instruye el apóstol, que cuando alguien nos maldice allá afuera y nosotros lo bendecimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos adorando. Cuando alguien nos hace mal y nosotros respondemos con bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos adorando. Cuando tratas de estar en paz con la gente difícil, no porque eres bueno y porque tienes grandes dones de dominio propio, sino porque entiendes de que tú y yo somos mismos difíciles. Por la causa de Cristo nosotros lidiamos con amor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos adorando. Cuando recibimos la ofensa, cuando recibimos la injuria, cuando tenemos la oportunidad de vengarnos de alguien que nos hace algo y nos detenemos porque sabemos de que Dios no pagó nuestro mal con mal, sino pagó nuestro mal con bien, ¿qué es lo que hacemos? Estamos adorando. Y ahí está el rey David, ¿te acuerdas? En la cueva de Adulam. Y ahí está Saúl a la boca de la cueva, que lo había perseguido por años. Le había quitado su esposa, le había quitado su país, le había quitado el acceso al templo. Hermanos, lo que David decía, yo me siento como una pulga en el desierto. Y David se esconde en la cueva de Adulam. Y luego llega Saúl buscándolo y se sienta a la boca de la cueva. Y en medio de la noche sale David con su escudero. Y el escudero con la lanza lista para clavar a Saúl en el suelo. ¿Y qué es lo que hace David? Detiene la mano vengadora. Y yo te digo, ese fue un acto de adoración. Así que nosotros adoramos al Señor, honrándolo, alabándolo, glorificándolo. Pero esa vida está conectada a las misericordias de Dios para nosotros en Cristo. Quiero ir concluyendo con estas 4 conclusiones finales. La primera y la segunda están entrelazadas y es la siguiente. Mis amados hermanos, Christ Family Español, es un privilegio nuestro, aquellos que hemos sido alcanzados por el evangelio, adorar al Dios verdadero. Este ruego apostólico es para la familia de Dios, los cuales han entendido lo costoso que fue la salvación. Fue el Hijo de Dios encarnándose en la persona de Jesús de Nazaret, muriendo en aquella cruenta cruz. Ese fue el precio de nuestra redención. Y ahora nosotros tenemos el privilegio
de adorar al Dios verdadero. Y en nuestra humanidad a veces eso cansa. Y en nuestra pecaminosidad a veces nos fastidiamos. Pero este es un llamado a poner esa bisagra celestial y entender que todo lo que hacemos, ya sea comamos y bebamos, o servamos una taza de café, o estrechemos la mano de alguien, o le demos un abrazo, o oremos por alguien, o prediquemos a alguien, todo es un acto de adoración que sube y glorifica al Dios verdadero. Y es nuestro privilegio, hermanos, hacerlo. Hagámoslo con deleite. Segunda conclusión, una vida de adoración es solo posible con las misericordias de Dios como motivo y constante inspiración. Yo no quiero pararme aquí, que tú me empieces a calcular la edad. ¿Qué edad tendrá el pastor? Pero ya he tenido unos añitos en el evangelio y te voy a decir algo. Alguien que hace cosas para Dios sin tener a Cristo como motivación, tarde o temprano las deja de hacer. Se cansa, se aburre, se desespera, se frustra, se hace a un lado. Por eso es tan importante el evangelio y tener la obra y la persona de Cristo Jesús siempre delante de nosotros. Una vida de adoración es solo posible con las misericordias de Dios como motivo y constante inspiración. No busquemos inspiración en los hombres. Por favor, no lo hagamos. Pero busquemos inspiración en el hombre, Dios, Cristo Jesús. Y ahí nunca nos van a faltar motivos para adorar. Meditemos, busquemos entender en comunidad con frecuencia de todos los ángulos. Estudiemos la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios. Decía Martín Lutero, yo necesito que se me predique el evangelio todos los días, porque todos los días se me olvida. Y es cierto, nos levantamos, hermanos, y nos olvidamos de que somos recipientes de las misericordias de Dios a un nivel que los ángeles de Dios no conocen. La Biblia lo dice. Cosas que los ángeles anhelan mirar. ¿Qué tipo de misericordia vertió Dios sobre estos seres humanos? Y eso nos lleva al deleite y el ansioso desespero por Dios. Y esto no es para que ninguno nos sintamos mal, hermanos. Es la experiencia humana que empezamos a arrastrar los pies y a decir, bueno, no, este año mira. Hermanos, deleitémonos en Dios. Desesperémonos por Él. Seamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Ya descansaremos cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos acá, presentemos nuestras vidas a Dios como un sacrificio, no muerto, no religioso, no por deber, no por miedo, sino porque es nuestro deleite, sino porque, hermanos, las grosuras de su casa nos llaman, sino porque queremos ser satisfechos con el abrevadero de sus delicias. Cultivemos ese deleite al pie de la cruz. Y termino con esto. La vida de adoración empieza en medio de nosotros, amándonos, perdonándonos, orando juntos, escuchando la palabra de Dios, teniéndonos paciencia los unos a los otros, estimulándonos a la fe, a las buenas obras, viniendo delante del Señor con rogativas, con acciones de gracias, tomando de sus sacramentos, predicando el evangelio. Volvámonos los unos a los otros en adoración a Dios, seamos bendición los unos a los otros. Y luego cuando salgamos por allá, hermanos, entendamos de que hay un mundo sediento que no conoce de Cristo. Un mundo que anda buscando llenar su sed con trabajo, con dinero, con entretenimiento y sigue sediento. Un mundo que quiere estar satisfecho y no lo está. Cuando nosotros salgamos,
Hagamos actos de adoración. Bendigamos a través del mensaje del Evangelio a un mundo perdido. Con el mensaje, ¿sabes qué mensaje? El mensaje de las misericordias de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Amén. Meditemos por un par de minutos en la misericordia de Dios para con nosotros. ¿A cuántos les ha perdonado sus pecados el Señor en Cristo? ¡Qué misericordia! ¿A cuántos los ha adoptado como hijos en su santa familia? ¿A cuántos los ha elegido en amor, habiéndolos predestinado desde antes de la fundación del mundo? Mis hermanos, nosotros somos aceptos en Cristo Jesús. Y las realidades del Evangelio deben hacer de que tengamos oídos a la hora de escuchar este ruego. Presentemos nuestras vidas a Dios. Presentemos nuestras vidas mismas a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional. Crezcamos en nuestra vida de adoración para con Dios, para con nuestros hermanos. Hagamos actos de adoración a Dios al ser generosos con nuestros dones y nuestros frutos con nuestros hermanos. Y luego, hermanos, la misión de la iglesia, llevar las buenas nuevas del Evangelio a un mundo hambriento y sediento. Padre Santo, gracias por tu